Asamblea es la institución democrática que representa al conjunto de los madrileños y que nos permite ejercer el autogobierno, que es algo tan constitucional como la democracia en sí mismo, ¿no? Esta legislatura se van a cumplir 40 años de que tenemos autonomía en la Comunidad de Madrid, 23 de febrero del 83. Madrid ha ejercido un autogobierno y ha permitido que una comunidad como Madrid, que por sí era importante, pues situarse a la vanguardia en muchos aspectos de la economía, de la sociedad, y yo creo que hemos creado conjuntamente, junto con los madrileños, un modelo de sociedad en Madrid envidiable desde muchos aspectos. Todas las leyes, todo lo que supone nuevos derechos, nuevas oportunidades para los madrileños, pasan por aquí, por la Asamblea. La principal tarea, evidentemente, es asistir a los plenos y a las comisiones a las que pertenece. En estos momentos estamos por encima de la veintena de comisiones, que son como grupos de trabajo, como mini plenos, por decirlo de una manera. Hay comisiones de asuntos sociales, de economía, de hacienda, de educación, de transporte, de discapacidad, de mujer. Dentro de esas comisiones es la que se hace un trabajo más específico de análisis, de debate, de iniciativas. Esos diputados que pertenecen a esa comisión tienen que hacer un trabajo sectorial con las entidades y el gobierno. Tanto los consejeros como otros altos cargos tienen que pasar por el pleno y por las comisiones a dar cuentas de su gestión y se les controla parlamentariamente aquí. Luego hay una tarea de impulso, en el sentido de decirle o de proponerle al gobierno de la comunidad qué hay que hacer o por dónde ir. Y luego hay una función legislativa. Se produjo una reforma del reglamento de la legislatura pasada que permite a los ciudadanos y a las entidades plantear preguntas y propuestas que sean asumidas por un grupo parlamentario para que se debatan aquí en la Cámara. Primero la Asamblea, en el Pleno, debate si es oportuno o no hacer una ley al respecto de un tema. Si el Pleno de la Cámara decide que es oportuno, pasa a la comisión correspondiente para que se haga un trabajo más específico, se modifique la ley, se haga el trabajo, se escuche a gente, tanto del gobierno como de la oposición, como de entidades afectadas, que se les escuche, se hace una propuesta por parte de la comisión y luego finalmente de nuevo el Pleno de la Cámara la que decide si va para adelante o no esa iniciativa. Pues la Junta de Portavoces es el órgano que se reúne semanalmente con anterioridad al Pleno. Cada grupo parlamentario tiene un cupo de iniciativas que decide activar en esas juntas de portavoces. Y por lo tanto es ahí donde cada grupo determina cuáles son sus prioridades. Se fijan cuáles son las preguntas que se le van a hacer al gobierno en el siguiente pleno. Si queremos traer una proposición no de ley o una moción, que es una iniciativa de impulso, es para fijar un poco el orden del día. Son los jueves. Y llevamos ya un par de legislaturas en los que los iniciamos por la mañana, pues a las 10 de la mañana, y en función del número de iniciativas que se han activado para cada pleno, pues pueden durar hasta las 7, 8 de la tarde y a veces pues nos vamos a las 10 de la noche a veces. De tanto los plenos como las comisiones se pueden seguir a través de la página web de la Asamblea de Madrid. Y ahí además incluso se pueden consultar los diarios de sesiones, los debates, verlos. Las comisiones legislativas son aquellas en las que se pueden tramitar proyectos y proposiciones de ley. Las no legislativas son en las que no se pueden tramitar. Por ejemplo, pues la de Juventud no es una comisión legislativa. Pero sí que ha habido un cambio importante con respecto a la legislatura anterior, y es que históricamente la comisión de discapacidad era una comisión no legislativa. Pero llegamos a un acuerdo de los grupos parlamentarios de tal manera que sí le dimos capacidad legislativa en el nuevo reglamento. Y por lo tanto, aquellas iniciativas legislativas que tengan que ver con el sector, con el mundo de la discapacidad, sí se pueden tramitar. Son las que se constituyen en cada legislatura en función de la estructura del gobierno. Una vez que se ha constituido el gobierno, se sabe cuántas consejerías hay, cuál es la división competencial de esas consejerías. La Asamblea lo que hace es estructurar y organizar las comisiones dando respuesta a esa estructura de gobierno. Hay una comisión de transportes e infraestructuras porque hay una consejería de transportes e infraestructuras. La Diputación Permanente es el órgano que gestiona de alguna manera el día a día o en los debates en la Asamblea de Madrid cuando no hay periodo ordinario de sesiones. ¿Qué pasa? Que hay que dar unos meses, agosto, enero, en los que no hay pleno como tal. Que si hubiera que tener algún tipo de reunión, porque las circunstancias lo requieren, en vez de convocar a los 132 diputados de la Asamblea, se convoca a este órgano que tiene una composición menor.
el Estado tiene competencias plenas en algunos ámbitos. En otros lo que hace es dictar norma básica y son las comunidades las que lo desarrollan. Establecen una serie de mínimos y luego las comunidades autónomas lo desarrollan. Hay impuestos, por ejemplo, que son estatales y están delegadas su gestión o su aplicación en las comunidades autónomas. Luego hay evidentemente otros ámbitos en los que tenemos las comunidades autónomas tienen capacidad legislativa plena. Un parque regional, un parque que sea exclusivamente que esté dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, la competencia absoluta y legislar sobre ese parque es de la Comunidad de Madrid. El Parque Nacional de Guadarrama, como afecta a varias comunidades autónomas, es de competencia compartida con el Estado. Lo mismo ocurre con los ríos. La mayor parte de las competencias sanitarias en España están delegadas en las comunidades autónomas. Lo que pasa es que en el momento en el que el Gobierno de España decide mediante un decreto de estado de alarma asumir el mando único, ya toda la legislación previa pasa a un segundo plano y estamos a las órdenes del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad. Asumió que era lo lógico, el mando único ante una crisis epidemiológica que tiene un carácter internacional, pero no se supo acompañar o asesorar ni escuchar a las comunidades autónomas que tienen algunas más de 20 años de experiencia en gestión sanitaria. Al Gobierno, igual que a cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid, lo único que le obligan son las leyes o los acuerdos suscritos por el propio Gobierno. Las proposiciones no de ley son iniciativas por parte de los grupos parlamentarios para orientar e impulsar el trabajo del Gobierno. Por desgracia, yo creo que ahora la gente va a empezar a ser consciente ahora más, y ahora explico lo de por desgracia. A diferencia de otras comunidades, es cierto que no tenemos una sensación, un sentimiento identitario, unas identidades culturales propias, como con todo mi respeto pueden tener otras regiones. Tampoco los diversos gobiernos han hecho afán por fomentar esa cultura identitaria. Lo que hemos tratado de hacer durante estos años ha sido crear una región abierta, plural, próspera, en la que la gente cuando llegue aquí se sienta como en casa. La Asamblea de Madrid, que es por quien pasan todas estas cuestiones, de alguna manera ha estado en un plano más como de parte del paisaje. Por desgracia, y voy al principio, yo creo que ahora va a tener un mayor protagonismo. ¿Por qué? Pues porque por desgracia tenemos un Gobierno de España que en algunos aspectos está directamente gobernando y tomando iniciativas legales y legislativas en contra de los intereses de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad y la Asamblea de Madrid van a tener que, de alguna manera, dar un paso hacia adelante, un paso firme, en la defensa de lo que es nuestra primera obligación como diputados en esta Cámara, que es desde la lealtad absoluta a nuestro país, a España, defender los intereses de los madrileños, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento crítico en nuestro país y también en la Comunidad de Madrid. Quienes realmente están en esta Cámara, en esta Asamblea, y somos 6 grupos parlamentarios, su tarea principal es defender los intereses de Madrid, primen los intereses de Madrid antes que los intereses de sus respectivos partidos.